Amén, muy bien. Vamos a empezar. Hemos estado escuchando ya por varias semanas las buenas noticias de salvación, que Dios envió a su Hijo Jesús a salvar a los rebeldes, que por medio de la vida perfecta de Jesús, su muerte sustitutoria y su poderosa resurrección, Jesús logró librarnos del castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y que Él hizo esto para llevarnos a Dios, para que nosotros los pecadores pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser unidos a Él y tener una comunión con Él, conocer a Dios, disfrutar de una relación con Él. Jesús en la cruz recibió la muerte, el juicio, el rechazo y la ira que nosotros merecemos. De manera que como resultado de ese sacrificio perfecto, los pecadores que nos refugiamos en Él, que nos refugiamos en Jesús por la fe, seamos salvos de esa ira. Seamos aceptados por Dios, favorecidos y recibamos de una manera gratuita el regalo de la vida eterna. Hemos estado viendo ya por 7 semanas que Cristo vino a hacer redención, que Cristo vino a rescatar a los suyos y que la buena noticia es que Jesús es un redentor poderoso. La buena noticia es que Él es capaz de salvar a los que Él ha escogido para vida eterna. La buena noticia es que ninguno de los suyos se perderá. Que todo débil pecador que ha puesto su fe en Jesús, que responda al Evangelio, será salvo en el día final y recibido en la gloria para siempre. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias. Hemos estado ya escuchando por 7 semanas este mensaje de salvación gratuita, salvación por gracia para los pobres. Pero si el Evangelio es un mensaje de salvación gratuita, tú y yo necesitamos preguntarnos ¿cómo recibimos esa salvación? ¿Cómo se apropia esa salvación que Jesús ganó, que Jesús logró en la cruz para nosotros? ¿Acaso es una salvación automática y universal o requiere una respuesta de nosotros? Es decir, ¿qué necesitamos hacer para ser salvos? Esas son algunas de las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Y necesitamos empezar por aquí. La Biblia enseña de una manera bien clara que la salvación que Cristo compró para los rebeldes, para nosotros los pecadores, no es automática y universal, sino que necesita ser apropiada de una manera personal por cada uno de nosotros. Hay personas que piensan que como resultado de la muerte de Cristo, todos los pecadores son salvos. Como un amigo, bueno, no un amigo, una persona con la que yo estaba platicando, que me decía que él creía que como resultado de la muerte de Jesús, el infierno estaba vacío. La realidad de las cosas es que eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los hombres vamos a rendirle cuentas a Dios un día, pero que aquellos que hayan apropiado la salvación que Jesús ganó para ellos en la cruz, serán salvos y recibidos en el reino de los cielos. Pero que aquellas personas que persistan en su rebeldía y rechacen el mensaje de salvación por gracia, terminarán siendo condenados por toda la eternidad. Ese es el mensaje de la Escritura. Y una pregunta importante
para ti y para mí, que somos mortales, que un día nos vamos a encontrar con Dios y le rendiremos cuentas, es cómo le hacemos para apropiar ese regalo. ¿Cómo le hacemos? Una respuesta corta que creo que resume el mensaje que veremos el día de hoy es convirtiéndonos a Jesús. ¿Cómo le hacemos para apropiar la salvación que Cristo compró con su sangre al morir por ti y por mí? ¿Cómo le hacemos? Convirtiéndonos a Jesús. Conviértete a Jesús es el título del mensaje que veremos hoy en dos partes. En la primera de ellas exploraremos qué significa convertirnos a Jesús y en la segunda brevemente veremos un ejemplo que creo yo clarificará este concepto para nosotros un poco más. Así que empecemos por aquí. ¿Qué significa convertirnos a Jesús? Vamos a ver un pasaje en el libro de los Hechos que nos explica eso. Y necesito decirte, para entrar en contexto, que una vez que Jesús muere, resucita al tercer día y asciende a los cielos. Y les pide a sus discípulos que esperen a que se cumpla la promesa de que viniera el Espíritu Santo a llenar sus vidas. Entonces los discípulos de Jesús esperan en Jerusalén y están esperando la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en un festival judío que se llama Pentecostés. En esa fiesta el Espíritu Santo viene de una manera poderosa e inunda las vidas de las personas que habían creído en Jesús y que habían permanecido fieles hasta el final. Ese día de Pentecostés, en esta fiesta, nace la iglesia. Y fue el comienzo, por así ponerlo, de la operación del nuevo pacto. Dios en la persona del Espíritu Santo desciende sobre la humanidad. Y vemos ahí a Dios y al hombre habitando en una comunión íntima. Los discípulos de Jesús, los pecadores como tú y como yo, que habían vivido en rebeldía, pero habían puesto su confianza en Cristo, ahora están con la presencia de Dios mismo dentro de ellos. Están unidos a Dios. Dios está más cerca del ser humano que nunca. Si anteriormente en el Edén Adán y Eva estaban y veían la presencia de Dios, ahora aquí está la iglesia. Con la presencia de Dios no fuera de ellos, sino dentro de ellos. Algo que necesitamos notar es que ese día que desciende el Espíritu Santo y empieza Dios a vivir con el hombre de nuevo, por así ponerlo, el Espíritu Santo no desciende sobre toda la humanidad. Desciende sobre un grupo selecto de personas. ¿Quiénes? Los seguidores del Mesías, los seguidores de Jesús. Desciende sobre ellos y a partir de ese día la humanidad entera fue dividida en dos grupos. Un grupo de personas que disfrutaban el beneficio de salvación que Jesús compró para ellos en la cruz y aquellas personas que no disfrutaban ese beneficio. Un grupo de personas que a partir de ahí vivían como hombres y mujeres perdonados. Vivían como hombres perdonados con Dios dentro de ellos. Y otro grupo que seguían condenados en sus pecados, lejos de Dios. En ese día Pedro, el apóstol lleno del Espíritu Santo, el que había negado a Jesús por temor delante de una mujer y de otras personas, lleno del Espíritu Santo y de valor, le anuncia a la multitud el mensaje del Evangelio. Por primera vez como iglesia. Aquí está Pedro el apóstol y vemos el efecto que tiene la presencia de Dios adentro de una persona. Aquí está Pedro, el que se había acobardado, ahora en valentía, arriesgando su vida por su maestro.
y está anunciando las buenas nuevas. Y por medio de ese anuncio invita a las personas que lo están escuchando, al grupo que está lejos de Dios, y les dice: vengan a Jesús ustedes también para ser salvos. Vengan a Jesús porque el perdón y la salvación también es para ustedes. En ese día, un grupo de personas le creen a Pedro y le hacen una pregunta bien importante: ¿cómo le hacemos para recibir esa promesa que tú estás diciendo? ¿Cómo le hacemos para recibir esa salvación? Eso es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Por cuestión de tiempo no podemos leer todo el pasaje. Quiero animarte a que tú lo hagas en tu casa. Nos vamos a brincar la mayoría de la presentación del Evangelio porque es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Nos vamos a concentrar en los últimos versículos, aquí en el versículo 36, donde se nos enfatiza qué es lo que necesitamos como hombres y mujeres para recibir la salvación que Cristo logró para nosotros en la cruz. Dice el versículo 36: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, aquí está el apóstol Pedro hablando, inspirado por el Espíritu Santo, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para recibir la salvación? Fíjense la respuesta de Pedro en el versículo 28. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Un grupo de personas creen en el mensaje que Pedro les dio. Le creen a Pedro. Está bien, Pedro, nos estás diciendo la verdad. Está bien, te creemos. Cristo murió y resucitó al tercer día. Está bien, Él es el Señor y el Cristo. Él es el Salvador de los hombres y el Señor del cielo y de la tierra. Ok, lo creemos. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a ese mensaje? Ahora, ¿qué sigue, Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de vuestros pecados y para que la presencia de Dios venga a vivir en ustedes. Es decir, conviértanse a Jesús. Conviértanse a Jesús. Pedro no está llamando a las personas a ser parte de una religión. Pedro no está llamando a las personas a afiliarse a un grupo. Los está llamando a que se conviertan a Jesús. Para entender lo que esto significa, vamos a explorar un poquito lo que significa la palabra arrepentimiento. Cómo se utilizaba en el primer siglo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa arrepentirnos? La palabra arrepentimiento empieza con un cambio de mentalidad, un cambio en nuestra mente, un cambio en la forma en la que pensamos. No puede haber arrepentimiento genuino si la persona no entiende la verdad que nos ha sido revelada. Cuando Pedro está llamando a las personas al arrepentimiento, no los está llamando a un nivel de moralidad mayor. No les está diciendo: pórtense bien. Les está diciendo: necesitan empezar cambiando la forma en la que ustedes piensan. Hay personas que piensan que el arrepentimiento es simple y sencillamente sentirte mal por cosas malas que has hecho.
como una aflicción emocional que nos lleva a cambiar el rumbo de nuestra vida. Cuando nosotros nos referimos a una persona, decimos, esa persona está bien arrepentida. Generalmente estamos describiendo a una persona a la que encontraron haciendo algo que no debía de hacer. Se siente bien avergonzada, está abrumada por las consecuencias de la decisión que tomó y le anda pidiendo perdón a todo el mundo. Eso no es arrepentimiento. Eso es simple y sencillamente un ejercicio emocional donde la persona está respondiendo a un malestar que su conciencia le produce. El arrepentimiento bíblico al que Dios nos está llamando a ti y a mí no es a responder a nuestra conciencia, sino responder a la verdad de un mensaje, a responder a la verdad del evangelio. Arrepentimiento es entender lo que Dios le ha hablado al mundo. El arrepentimiento empieza en que tú entiendes lo que Dios le ha hablado al mundo, que tú lo crees y que al creerlo eso produce un cambio en la forma en la que tú piensas y ves las cosas. El arrepentimiento viene como resultado de una iluminación que tú recibes. Vamos a ponerlo así. Tú no puedes arrepentirte si Dios no ilumina tu corazón primero. Tú no puedes arrepentirte si Dios por medio de su Espíritu no ilumina tu entendimiento de manera que tú entiendes la verdad que hay en Él. De manera que tú entiendes quién es Él. De manera que tú entiendes quién eres tú a la luz de Él. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para poder convertirnos a Jesús. Si lo que Dios nos está llamando a hacer es a convertirnos a Él, tú no puedes convertirte a Jesús si Él no interviene en ti. En pocas palabras, de principio a fin, estamos a su merced. Tú y yo dependemos de Dios. Cuando Él nos invita al arrepentimiento, es cierto completamente que nos está invitando y animando a que tomemos una decisión, a que tomemos la decisión de ir hacia Él. Pero esa decisión viene como resultado de una obra que Él hace en ti. Arrepentirte, como dije ahorita, no es enlistarte en una religión. Es que tú te refugias y te sometes a la verdad que hay en Jesús que Dios te muestra de una manera personal y sobrenatural. Necesita caerte el 20, por así ponerlo. Tú no puedes arrepentirte si no te ha caído el 20. ¿De qué? De que Dios te hizo. Que no te hiciste tú a ti mismo. Que tú surgiste no como resultado de la casualidad, sino de una idea y decisión de Dios. Y que Él te hizo con el propósito no de que te sirvieras a ti mismo, sino de que lo sirvieras a Él. Que te cae el 20 de que al tú vivir para ti mismo, te estás rebelando contra Dios. Estás caminando en contra de la voluntad del soberano de la tierra. Y que esa rebeldía amerita el rechazo de Dios, el castigo de la muerte. Para que haya un arrepentimiento genuino, la persona necesita entender esto por iluminación del Espíritu Santo. Y luego que tú empiezas a ver que a pesar de ti, a pesar de esa rebeldía, Dios te ama de una manera entrañable. No está tan difícil que tú seas persuadido que te has rebelado contra Dios y que mereces el rechazo de Dios. Por eso no te acercas a Dios a veces,
¿Por qué? Porque tú sientes que Él te va a rechazar. Por eso no te atreves a orarle. Porque tú estás consciente, he hecho cosas que están mal. Por lo tanto, ¿con qué cara voy a presentarme? Eso no es tan difícil que tú te convenzas de eso. Lo que es difícil es que tú entiendas que a pesar de tu rebeldía y de tu necedad, Dios te ama de una manera entrañable. Y que te amó tanto que vino a rescatarte en la persona de Jesús. Y para que ese rescate fuera posible, Él tuvo que sufrir la muerte que a ti te corresponde. La muerte que tú mereces. Que Jesús fue destrozado en nuestro lugar en la cruz. Para que por medio de esa muerte nosotros pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú realmente crees eso? ¿Has entendido realmente quién es Jesús y lo que Él hizo por ti? Al punto que ese entendimiento te lleva a desear a Jesús. Si tú no estás ahí, quiero animarte a que le pidas a Dios que te ilumine, que obre en ti, de manera que tú puedas entender su verdad y responder a ella. Convertirte a Jesús, arrepentirte, es que tú cambias tu manera de pensar. Dejas de creer las mentiras que este mundo te dice, dejas de creer las mentiras que tu corazón te dice o que el maligno te dice y le crees a Jesús. Y alineas tu vida a esa verdad. Por ahí empieza el arrepentimiento. El arrepentimiento también es definido en el Nuevo Testamento como volvernos a Dios. Es decir, no es solamente entender estas verdades en un nivel intelectual, sino es un entender con fe que te lleva invariablemente a un cambio radical de dirección en tu vida. Arrepentirte es volverte a Dios. Tú cambias el rumbo en el que estás viviendo. Invariablemente es que tú vuelves, te conviertes a Jesús. Si tú quieres recibir la salvación que Jesús compró para los rebeldes y ser unido a Él, necesitas volverte a Dios, convertirte a Jesús. ¿Qué significa volvernos a Dios? Vamos a empezar por aquí. En un principio, Dios nos ideó y nos creó a nosotros para que viviéramos para Él. Tú fuiste hecho por Dios. Tú no estás aquí por tu propio pie. Dios te hizo. ¿Para qué te hizo? ¿Para qué nos hizo? Nos hizo para que viviéramos para Él. El libro de Romanos capítulo 11 nos dice que por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Tú y yo fuimos hechos para Él. Ok, eso nos aclara qué significa vivir en pecado o en rebeldía. Vivir en rebeldía significa vivir para otra cosa que no es Él. Vivir en pecado o en rebeldía no es necesariamente hacer cosas que están mal. Hay muchas personas que viven haciendo cosas que están bien con un corazón en contra de Dios, que también están viviendo en rebeldía para con Él. La rebeldía no empieza en el nivel de nuestro comportamiento, de lo que tú y yo hacemos. La rebeldía se encuentra en nuestro corazón, en para qué hacemos lo que hacemos. Si tú y yo fuimos hechos por Dios para Dios, cuando nosotros vivimos para otra cosa, para servir otra cosa, nos estamos rebelando contra Él. Y principalmente cuando vivimos para servirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es volvernos a Dios? Volvernos a Dios es dejar de vivir para nosotros y comenzar a vivir para Él. Es hacer a un lado el
el estilo de vida donde estamos buscando servirnos y cumplir nuestros propósitos para seguir, volvernos. Nos volvemos para servirlo a Él y cumplir sus propósitos. Un hombre casado que abandona a su familia para irse con otra mujer, el arrepentimiento en un hombre así no es únicamente que deja a la otra mujer, sino que vuelve a cumplir el propósito que Dios le dio en su casa, de amar, proveer y servir a los suyos. Entonces, el arrepentimiento sí es dejar de hacer aquello que tú y yo sabemos que está mal. No necesitamos mucha argumentación para entender que hay cosas en nuestra vida que están mal. ¿Por qué? Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos escondemos, ¿verdad? Cuando lo estamos haciendo. Nos da vergüenza cuando otros nos ven. Tú y yo sabemos que hay cosas en las que tú y yo queremos involucrarnos que están mal y que ofenden a Dios. El arrepentimiento en parte es que tú dejas eso. Es cierto. Pero eso no es todo. No solamente dejar eso, sino que tú vuelves a Dios. Que tú vuelves para cumplir el propósito para el que fuiste creado. Vivir para nosotros mismos es vivir como si fuéramos nosotros los dueños y señores de nuestra vida. Vivir creyendo que estamos aquí por nuestra causa, como lo dije ahorita, y para nuestra felicidad. Es bien interesante ver algunas de las marchas. Voy a utilizar este ejemplo, digamos, a favor del aborto que algunas personas defienden. Y el lema, desgraciadamente en su mayoría son mujeres que están como que luchando por el derecho de abortar. El lema de esas personas o de esos grupos es que ellas quieren defender su derecho de utilizar su cuerpo y su sexualidad como ellas quieran. Ellas afirman y dicen, ¿sabes qué? Yo soy dueña de mí misma. Por lo tanto, lo que yo haga con mi cuerpo es cuestión mía y de nadie más. Aunque eso implique asesinar a otra persona. Aunque eso implique asesinar a un bebé. Volverte a Dios es que tú, empieza en el nivel de tu mente. Tú empiezas a entender, ¿sabes qué? Dios me hizo a mí, yo no estoy aquí por mi propio pie. Este cuerpo que yo tengo no es mío, es de Él. Mi parte no es utilizarlo como yo quiera, sino escuchar y atender la prerrogativa que Él tiene. Porque Él es el único que tiene la prerrogativa de decirme cómo quiere que utilice mi cuerpo y cómo quiere que utilice mi sexualidad. Y tú te sometes a esa revelación. Te vuelves, dejas ese estilo de vida y vuelves a Dios, al diseño que Él tiene para ti. Volverte a Dios es que tú y yo renunciamos a la fantasía de que somos nuestros propios señores, que tenemos el control. Volvernos a Dios es reconocer que hay un Señor, que ese Señor es Jesús y nosotros nos sometemos a su voluntad. Si vivir para nosotros mismos es vivir montados en el afán de que se cumplan nuestros planes, nuestros objetivos, buscando que Dios y las demás personas se ajusten a nosotros, creyendo y persiguiendo la mentira de que todo se trata de nosotros, que tú y yo vamos a ser felices cuando otros hagan lo que tú y yo queremos, que tú y yo necesitamos aprender a tener el control de las circunstancias de nuestras familias para acomodar las cosas con nuestra capacidad para que suceda lo que queremos. Vivir para nosotros mismos es eso, es seguir esa fantasía. Yo tengo que acomodar las cosas para que suceda lo que yo quiera, de manera que cuando suceda lo que yo quiera y yo esté en control, entonces voy a estar a salvo y voy a ser feliz. Si eso es vivir para nosotros mismos, volvernos a Dios, convertirnos a Jesús,
es renunciar a nuestros planes. Es renunciar a nuestros propósitos por abrazar los planes que Jesús tenga para nosotros. Es dejar de pelear en esta misión que queremos que Dios se ajuste a nosotros, que Dios haga lo que tú y yo queremos. Es renunciar a eso y tú y yo ajustarnos a Dios y a lo que Él pide de nosotros. Volvernos a Dios es someternos a Jesús. No nos gusta esa palabra, ¿verdad? No nos gusta. ¿Por qué? Porque creemos y queremos y pensamos que lo mejor que puede pasarnos es ser libres para que se haga todo lo que tú y yo soñamos. La realidad de las cosas es que la libertad y la plenitud que Dios tiene para nosotros no se encuentra detrás de que tú y yo hagamos lo que queremos. Se encuentra en Jesús, en la persona de Jesús, que nos ama como nadie nos ha amado y que nunca nos va a fallar. Volvernos a Dios es que tú vas con Jesús y lo abrazas como el Señor de todo. Es que empiezas a entender, todo se trata de Él, no de mí. Mi vida, mi familia se trata de Él. Esta mujer que Dios me dio no me la dio para mí, me la dio para Él. Estos hijos que Dios me dio no me los dio para mí, me los dio para Él. Estos talentos que yo tengo, estas capacidades, ese trabajo que yo tengo, no me lo dio para mí, me lo dio para Él. Porque todo se trata de Él. Volvernos a Dios es realmente descansar en el hecho de que Él es el que controla todo. Que nuestra seguridad y felicidad está en someternos a su voluntad y en refugiarnos en Él. Realmente lo mejor que puede pasarnos a cada uno de nosotros no es que se cumplan nuestros planes y nuestras metas, sino que tú y yo disfrutemos por el poder del Espíritu Santo los planes que Él tiene para nosotros. ¿Cómo respondemos al Evangelio? ¿Cómo recibimos la salvación gratuita que Jesús logró para nosotros en la cruz? Convirtiéndonos a Jesús. Así es como recibimos el perdón y el don del Espíritu Santo, convirtiéndonos a Jesús, creyendo en el Evangelio, de manera que eso cambia nuestra manera de pensar y nos lleva a volvernos a Dios. Nos lleva a abrazar a Jesús no solo como nuestro Salvador personal, sino también como el Señor de nuestra vida. Antes de pasar al segundo punto, donde vamos a ver un ejemplo de una conversión bíblica, de un volverse a Dios que está en la Biblia, nos vamos a tomar unos minutos para explicar el segundo término que Pedro utilizó. Él dijo, respondiendo a la pregunta que le hizo la audiencia, que le dijo, ok, ¿qué hacemos? Jesús vino, murió por nosotros, resucitó. ¿Cómo le hacemos para ser salvos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Bautícense. Lo vamos a hablar de una manera bien breve porque trataremos este tema posteriormente. Pero podemos decir por aquí. Vamos a empezar por aquí. El bautismo es un sacramento instituido por Jesús. Un paso específico que Él le pide a todos los que han creído en Él. Y a través de este sacramento, el Señor confirma la fe de estas personas y los ayuda a entender de una manera más profunda la obra que ha hecho en ellos y por ellos. El bautismo es un ritual que ilustra de una manera bien vívida la obra de Cristo en el creyente, cuando Él pone su fe en Jesucristo. El bautismo básicamente es que una persona dice, yo creo en Jesús, se identifica con Jesús. Otro creyente con algún grado de autoridad y madurez lo sumerge en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego lo saca de las aguas y afirma su fe, básicamente.
Ese ritual, ese sacramento, en primer lugar nos ilustra que así como las aguas lavan el cuerpo de una persona, cuando nosotros nos identificamos con Jesús, nuestros pecados son lavados. No por las aguas, sino por la sangre del Cordero. El libro de Romanos capítulo 6 nos dice que somos sumergidos en su muerte. Básicamente nos estamos identificando con Jesús. Y estamos diciendo, yo entiendo que la muerte de Jesús fue en mi lugar. De manera que cuando yo me estoy sumergiendo en las aguas, yo estoy siendo unido en la muerte de Jesús. Jesús murió por mí y por lo tanto yo recibo el beneficio del sacrificio de Jesús. Esa persona sale de las aguas y así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, de una manera similar esa persona se levanta a una vida nueva, a vivir una vida nueva. Esa persona ahora vive para Jesús. Dejó su antigua manera de vivir y se levanta a una nueva vida para ahora seguir a Jesús como su Salvador y Señor. Por medio del bautismo, la persona se identifica de una manera pública a Jesús. Anteriormente los bautismos se hacían en mares o en ríos o en lagos, que eran lugares públicos, generalmente llenos de personas. Entonces aquellos que se bautizaban lo hacían delante de otros. No eran en edificios cerrados como nosotros lo hacemos aquí. Era delante del pueblo. Y las personas que se bautizaban le estaban diciendo a la comunidad entera, yo me identifico con Jesús. Yo me identifico con Jesús. Entiendo y creo que Él murió por mí. Y que resucitó para que yo viva para Él. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia. Eso significa nos impulsa. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. La persona que se bautiza está diciendo yo morí con Jesús ahí. Mis pecados fueron pagados ahí. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú has escuchado el Evangelio y te estás preguntando, ¿qué hago ahora? ¿Cómo respondo a Jesús? La respuesta bíblica, clara, que el Señor nos ha dejado en su palabra, es esta: conviértete a Jesús. Es decir, arrepiéntete y bautízate. Punto número 2. El ejemplo de conversión del apóstol Pablo. Dale vuelta ahí en tu Biblia. Vamos al capítulo 26 de Hechos. Voy a empezar a leer del versículo 12. Vamos a ver un ejemplo de conversión de manera que se nos clarifique un poquito más qué significa convertirnos a Jesús. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan. Es otra vez el mismo lenguaje, a fin de que se conviertan
de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. El apóstol Pablo, antes de ser un seguidor de Jesús, en este pasaje se le llama Saulo de Tarso. Pablo tenía dos nombres, así como las personas. Hoy en día también tenemos dos nombres. Iba caminando rumbo a Damasco porque era un perseguidor de la iglesia. Quería meter a cristianos a la cárcel y algunas personas piensan que también mataba a cristianos. Pablo era un judío celoso que aborrecía el nombre de Jesús y el mensaje de Jesús porque contradecía lo que él creía que era verdad. Por lo tanto, en su celo, él buscaba encarcelar cristianos, fueran hombres, mujeres, ancianos, niños, los metía a la cárcel y probablemente los mataba también. Él iba rumbo a Damasco, montado en su caballo, y tuvo un encuentro con Jesús. Se le apareció Jesús, se le paró enfrente, lo tumbó del caballo, se cayó del caballo y dijo: ¿qué está pasando? ¿Quién eres, Señor? Entonces Jesús le dijo: yo soy Jesús, yo soy el Señor. Y quiero que sepas que tengo un propósito para ti, diferente al que tú estás siguiendo. Ya no vas a ser un perseguidor de mi iglesia, sino un siervo de mi iglesia y un proclamador de mi nombre. Entonces, a partir de ese día, Pablo se convirtió a Jesús. Él volvió a Dios. Él estaba caminando siguiendo una dirección y un propósito. Se encontró con Jesús y Él le dio un nuevo rumbo y un nuevo propósito. Iba en una dirección, se encontró con Jesús y caminó como resultado en una dirección completamente opuesta. Pablo se convirtió en cristiano. Se convirtió a Jesús. La conversión pudiera parecer un poquito complicada cuando la persona que es llamada a responder al evangelio es alguien con un alto grado de moralidad. Una persona que se porta bien. Un hombre de una sola mujer, un padre de familia que honra a sus padres, que es trabajador, luchista, no roba, es un buen vecino, que no le hace mal a nadie. Una persona que vive así y escucha el evangelio, donde Dios le dice que lo ama y lo está llamando a convertirse a Él, lo está llamando a arrepentirse. Esta persona tiene la tentación de pensar que Él no necesita arrepentimiento. Como que dice: ¿a quién le estás hablando, Señor? ¿Es amigo? ¿O al que está aquí enseguida? Esa persona piensa que no necesita cambiar el rumbo de su vida. Si mucho, lo que llega a concluir es que lo que Dios le está pidiendo es que incorpore a su buena vida una religión. Una persona que se porta bien, que está tratando de hacer las cosas bien, que escuche el mensaje del evangelio, que Cristo lo está llamando a convertirse a Él. Tiene la tentación de pensar que el llamado que Dios le está haciendo es a incorporar en su vida, en su buena vida honorable, una religión. Y necesitamos decir esto: eso no es la conversión. La conversión no es que tú sigues con tu vida, tu buena vida, e invitas a Jesús a que sea parte del rumbo que tú llevas. Esa no es la conversión. La conversión es que tú dejas tu vida y tú vuelves a Jesús. Para que pueda darse eso, ¿sabes qué necesitas primero? Toparte con Jesús en el camino. Tú necesitas toparte con Jesús en el camino. Era lo que decíamos al principio. El arrepentimiento, la conversión, es cierto. Es una decisión que tú y yo tomamos. Una decisión de dejar atrás nuestra vida por seguir a Jesús como el Señor de todo.
Pero es una decisión que tú no puedes hacer solo. Necesita venir como resultado de que Jesús te salió al encuentro. Si tú no estás ahí, pídele a Jesús y dile a Jesús: quiero conocerte, ilumina mi entendimiento. El Evangelio nos dice que Dios nos está llamando a Él porque nos ama. Pero necesitamos clarificar esto: nos ama a pesar de nosotros y quiere que estemos con Él, no porque nos necesita. Dios no nos necesita a ti y a mí, Él está completo en sí mismo. Tú y yo lo necesitamos a Él y lo necesitamos de una manera desesperada. Cuando Jesús viene a tu vida y te ilumina, te empiezas a dar cuenta que estás en tinieblas, que estás viviendo en tinieblas, aunque te portes bien, aunque seas el mejor vecino en tu fraccionamiento, aunque seas la persona más ejemplar en tu familia. Si tú no estás viviendo para Jesús, dice la Biblia que estás viviendo en tinieblas. Fíjate la explicación que el Señor le dio aquí a Pablo para las personas que les iba a anunciar el Evangelio. Versículo 18: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, que se conviertan, que se vuelvan a Dios. ¿De dónde? De la oscuridad. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. Y no solo la Biblia enseña que si tú no eres un seguidor de Jesús, si Jesús no es el Señor de tu vida, no solo estás en tinieblas. Hay algunas personas que se dan cuenta de eso porque no saben el rumbo, no encuentran la puerta. Tú estás diciendo: ¿por dónde? No me hallo, el problema está fuera de mí. El problema no está fuera de ti, está dentro de ti. Y la solución no eres tú, la solución es Jesús. Y el llamado que te hace es que te conviertas a Él. Bueno, no solo estás en tinieblas, sino también, versículo 18, bajo el dominio de Satanás. Fíjate, ahí dice: para que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Si tú no estás viviendo para Jesús, aunque seas una buena persona que hace obras de caridad, que no le hace daño a nadie, marido de una sola mujer, si tú no vives para Jesús, estás bajo el dominio de Satanás. Esa es la verdad. Y Dios te está llamando porque te ama y te está diciendo: ven, vuelve a mí, ven a mí, deja. Bueno, no puedes dejar todo ese dominio, pero yo vine a librarte en la cruz. Y si respondes a mi llamado, serás librado del dominio de Satanás. Ven a mí. Y la buena noticia es que si venimos a Él, seremos aceptados por Él. La verdad bíblica es que nomás hay dos sopas: o vives en tinieblas o vives en la luz. O vives bajo el dominio de Satanás o sigues a Jesús. Y el llamado que Dios le está haciendo al mundo es: vuélvete a mí, conviértete a mí. Quiero animarte esta mañana una vez más a que escuches el Evangelio y que respondas a Él. Dios te hizo a ti para Él. Y tú te has rebelado contra Él al vivir para ti mismo. Esa rebeldía ha provocado el rechazo de Dios y amerita que seas castigado con la muerte por Él. Pero Dios te ama de una manera profunda y te amó a tal grado que entregó a su Hijo Jesús por ti, para que Él muriera en tu lugar, sufriera tu muerte, el castigo que a ti te corresponde sufrir, para que por medio de ese castigo tú puedas ser perdonado de tus pecados y reconciliado con Dios. Dios desea perdonarte. Él desea llenar tu vida con Él mismo.
de manera que puedas vivir unido a Él para siempre, lleno y satisfecho en Él. Él quiere salvarte y esa salvación es un regalo. No es un trofeo que tú tienes que ganar, es un regalo que Él quiere que recibas. Y tú y yo lo recibimos cuando creemos en Él. Somos salvos al creer en Él. Cuando esta fe es genuina, se manifiesta en que nos convertimos a Jesús. Lo abrazamos a Él y empezamos a vivir para Él. ¿Te convertirás a Jesús? ¿Responderás al llamado que Él te está haciendo a ti? Yo quiero animarte a que vengas mientras hay tiempo. No desaproveches la oportunidad que Dios te está haciendo. No rechaces el regalo de salvación, porque aquellos que lo rechacen terminarán invariablemente enfrentando el castigo de la ira de Dios. Fíjense lo que dice Juan 3:36 y con esto termino. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es la buena noticia para nosotros los rebeldes. El que cree en el Hijo tiene. Yo tengo en mis manos una botella de agua. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una posesión de Él desde ahorita. Tú pones tu fe en Jesús, te conviertes a Jesús y eres perdonado, recibes el regalo de la vida eterna y no te vas a perder nunca. Ese es el mensaje de la Biblia. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, el que no se convierte a Él, el que no responde al llamado que el Hijo nos está haciendo, ¿de qué? De venir a la luz, de venir a Dios, de dejar a un lado las tinieblas para venir a Él. El que no obedece al Hijo no verá la vida. No verá la vida. No la vas a ver la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Podamos convertirnos a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad y por dirigirte a nosotros por medio de ella. Yo quiero pedirte que ilumines nuestro entendimiento y que nos ayudes a todos, Señor, a ver a tu Hijo. En especial te pido por aquellos que me están escuchando, que no te conocen, que no se han convertido a ti. Yo quiero rogarte que tú les salgas al encuentro para que ellos puedan ver quién tú eres y que puedan vivir para ti. Te lo pido por ti, por Jesús y para su gloria.